Mi Señor nos bendiga con el Espíritu y su santa palabra. Quiero que abra su santo libro en el libro de Proverbios, en el capítulo 12. Vamos a leer unidos el versículo 15. Proverbios 12, vamos a leer unidos, versículo 15. Leemos unidos Proverbios 12, 15. Amén. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Gloria al Señor. Tengan la bondad y tomen asiento. Dice la Escritura que el camino, ¿cierto?, del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece algo. ¿El que obedece qué es? De eso vamos a hablar en esta mañana, del consejo. Esa es lo que vamos a meditar en esta mañana, amén, a través de la Escritura. Muy bien, ¿y qué es consejo? Porque dice la Escritura, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces necesitamos saber qué es el consejo para ser sabio, ¿cierto? Yo quiero ser sabio. Entonces necesitamos saber qué es el consejo, ¿cierto? Es una ayuda que nos brinda el Señor, ¿cierto? Muy bien. Y esa ayuda debemos de buscarla cuando. Voy a hacer una pregunta. ¿Antes o después? Antes, ¿cierto? Pero, y después también, porque es que después, ¿qué pasa después? ¿Nos arrepentimos? A veces nos arrepentimos, ¿cierto? Hermano, necesito un consejo. Es que le debo 5 millones al banco. ¿Cuánto, hermano? 5 millones al banco. ¿Qué hago? ¿Pagar? Pero, ¿en dónde era el consejo? ¿Cuál era el consejo antes? No endeudarse, ¿sí o no? No endeudarse. Muy bien. Vamos a ir a Proverbios ahí 19, 20, rapidito, hermanos, porque me dijeron que breve los hermanitos. Ese fue el consejo que me dieron, ¿cierto? Antes de, está advertido el hermano, unidos, leámoslo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio. Oiga, hermano, ustedes que son muchachos, se sentaron los 3 muchachos hoy y entonces quieren llegar a viejos, ¿qué tienen que hacer? Escuchar el consejo. Ustedes han notado, les voy a hacer una pregunta, a ver, para el primer 5 de la mañana. El primer 5 de la mañana, en materia de finanzas vamos a hablar, hoy vamos a hablar del consejo, pero vamos a hablar también, en las finanzas necesitaremos consejo. ¿Sí? ¿Qué es con relación cuando uno quiere aconsejar a alguien referente al dinero, al manejo del dinero? ¿Ustedes han escuchado de pronto, alguno, no sé, de pronto, alguno ha escuchado a alguien decir, ¿es mi plata? ¿Qué hago con mi plata? Pero ¿ustedes lo han escuchado de verdad alguna vez? Porque yo sí lo he escuchado. ¿Cierto? ¿Sí pasa o no pasa? Y entonces el papá le dice, no, mira, es que estás gastando mal el dinero. Yo he notado que tienes como unos hábitos que no son como los más adecuados. Y entonces, ¿qué dice de pronto la persona? Pero si yo trabajé, es mi plata. ¿Sí se escucha así? Y más aún, llegamos también a viejitos y entonces el pastor nos dice, uy, hermano, yo he notado que como que usted no es muy cuidadoso con su dinero. ¿Y qué dice el hermanito ya viejito también? ¿Qué dice? Es mi plata. ¿Eso estará bien? No está bien, porque leímos un versículo que dice que el que recibe el consejo es ¿qué? Es sabio. Es sabio, es necesario, hermanos. Es necesario recibir el consejo. Pero ¿por qué no recibimos consejo a veces? ¿Ustedes qué creen? Sí, por ahí me dijeron una bonita, ¿cómo me la dijo? Orgullo. Por orgullo. ¿Qué pasa con ese ego? Se levanta, ¿cierto? No me venga a decir que yo sé cómo manejar. Esa es otra expresión, ¿cierto? Yo sé cómo manejar el dinero. O yo sé cómo manejar el dinero. ¿Sí se escucha o no se escucha? Por orgullo, hermano. No se deja. ¿Sí, no? Yo soy contador. ¿Qué me viene a enseñar? Sí. Yo soy el que lleva las finanzas. ¿Será eso que no necesitamos consejo? No, todos necesitamos consejo. Vamos a ir rápidamente a la Biblia
haciendo uso de la recomendación de los hermanitos. 2 Corintios 12:9. ¿Todos lo hallaron? Si lo hallaron, entonces leámoslo juntos. 2 Corintios 12:9. Ahí me toca con la izquierda y soy diestro, entonces, ¿estamos listos? Unidos, para gloria del Señor. 2 Corintios 12:9, ¿cómo dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién estamos hablando ahí? Del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Qué le pasaba al apóstol Pablo? ¿Qué tenía? Tenía un aguijón, ¿cierto? ¿Y qué hacía ese aguijón en el cuerpo del hermano Pablo? Eso le incomodaba, hermano, eso era tremendo manejarlo, eso no la pasaba muy bien. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. ¿Qué le quería decir el Señor con esa palabra, hermanos? ¿Y ustedes sabían por qué estaba en la carne del hombre? ¿Para qué estaba? Y la iglesia me mira, se abre los ojos, algunos se sonríen. Eso está muy bien, pero yo quiero que me hablen. ¿Para qué estaba el aguijón? ¿Nosotros también tenemos aguijones a veces o no? Sí, claro, claro. ¿Y para qué lo hace el Señor? ¿Para qué? ¿Qué pasa con el orgullo? Se doblega el orgullo, hermano. Y le dice, Señor, ¿pero por qué, Señor, Señor? Así, porque todavía está el orgullo molestando. Sí, para que no se salte, hermano. Y entonces el Señor utiliza sus medios, ¿cierto? Para que nosotros nos bajemos, hermano. Entre más recibamos del Señor, más abajo tenemos que ir. ¿Es así o no? Entre más el Señor, hermanos, utilice, más abajo, hermano. Porque es que el ego se sale y entonces se sale por ahí y nos hace pasar malos ratos. Es un problema. Pero ¿por qué más creen que la persona no recibe el consejo? ¿Qué más creen? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Han escuchado o no han escuchado? Y ustedes han escuchado de pronto, uno de los hermanos que está aquí casado, de pronto, una de las hermanas le ha dicho, yo se lo dije, por testarudo. ¿Sí lo utilizan o no? O eso no pasa en su casa, porque a mí sí me pasa. Tengo que confesarlo, a mí sí me pasa y me lo dice. ¿Por qué cree? ¿Qué está pasando con nosotros? Pues no recibe el consejo. Y dice la esposa de un momento a otro, se lo dije. ¿Sí lo dicen así? Porque a mí me dicen, o es que a ustedes no les pasa. ¿Sí les ha pasado? Y de pronto el esposo, ¿qué les dice a la esposa? Dígalo. Se lo dije. ¿También se le dice o no? Sí, nos pasa a los dos, al hombre y a la mujer. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra y verá que aprendemos harto de parte del Señor. Eclesiastés 4:13. Y si lo hallaron, lo leemos unidos para gloria del Señor. ¿Listos? Unidos. Mejor es el muchacho, todos iglesia. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite ¿qué? ¿Qué es mejor entonces? El muchacho sabio, pobre y sabio, ¿sí o no? Que no, usted sabe cómo les decía el hermano Raúl que ya está en la eternidad a los viejitos, estos viejos rodillones. ¿Por qué? Por testarudos, hermano. Pero nosotros aprendemos en temprana edad, entonces aprendemos. Es mejor que ¿qué? Que el viejo ¿qué? Que el rey, ¿cierto? Que el consejo. El consejo es necesario, hermano. Necesitamos el consejo de Dios. Les voy a hacer una pregunta. De pronto ustedes escucharon hablar de estas letricas. DMG. ¿Alguno de pronto escuchó hablar de DMG? ¿Qué era DMG? Hermana Ruth, ¿qué era DMG? Un catador de dinero, ¿cierto? Llamaba una pirámide. ¿Qué hacía la pirámide? Captar dinero de diferentes partes, ¿cierto? ¿Y qué ofrecía? Le decía, venga, si usted coloca ahí 2 millones, ¿cuánto le ofrecían? Le damos el doble, 4. Eso como sonaba atractivo, ¿cierto? Pero de pronto aparecía la esposa, ¿cierto? Con algo que se llama el consejo.
y con una palabrita que de pronto le decía, mi hijo, o cachetoncito, o amorcito, como le diga, ¿cierto? Le decía, ¿será que eso sí está bueno? ¿Será que sí eso está seguro? ¿Y qué decía el esposo? ¡Ey! Sí. Y la primera vez que pasaba, hermana Ruth, hasta le dan los 4, ¿cierto? Y entonces le decían, bueno, traiga los 4. Y ahora le voy a dar ¿cuánto? Entonces, traiga los 4. Y usted va a recibir ahora 8. Y entonces le decía a la esposa, otra vez aparecía con una palabrita. ¿Cómo es? El consejo. A veces los muchachos, hermano, por eso dice que es mejor el muchacho pobre, ¿cierto? Porque resulta que el hijo le dice a uno, papá, ¿y será que eso sí estará seguro? Entonces uno ya aquí por aquí le sale algo blanquito, ¿cierto? Y le dice, pero míreme, mire las canas. Ya lo tratamos el primero, ¿cierto? Orgullo o testarudez. Y no le puedo pegar al muchacho o a la esposa. ¿Y qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó con DMG? ¿Nos pasará en la vida algo así, parecido? ¿No? ¿Le pasará a la iglesia? Eso solo por allá afuera. Eso, hermano Juan, usted debería predicarles por allá afuera a los que van pasando, porque nosotros nada de eso. ¿Testarudo? No, hermano. ¿Testarudo usted, hermano? ¿Ustedes qué dicen, iglesia? Nos pasa, ¿cierto? Vamos a otro texto bíblico y vamos a mirar en Efesios 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. ¿Todo lo hallaron? ¿Todo lo hallaron? Se dice amén, hermanos. Sí, bueno, leemos para gloria del Señor unidos, a ver. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Que no andéis más en qué? ¿Que no andéis más en qué? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo es la vanidad de la mente, hermanos? ¿Cómo, mi hermana? Sí, señora. Y de acuerdo a la clase, ¿cómo es la vanidad de la mente? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda más por aquí? Testarudo, sí. ¿Qué más? Sin consejo. Sin consejo. En la vanidad de la mente, ¿cierto? Sin consejo. Te dicen, no, yo ya sé, yo ya no. No me lo repita. También decimos mucho esa palabra, ¿cierto? No, no me lo repita, que yo ya lo sé. ¿Será que lo sabemos todo? No, necesitamos ayuda. Amén. Yo necesito ayuda. Les quiero contar algo. Mire, el Señor en estos días me ha rodeado de una junta joven. ¿Sí o no, hermana? Me ha rodeado de puros muchachos. ¿Y qué cree que está pasando conmigo, hermano? ¿Qué creen? ¿Estoy aprendiendo de los muchachos? ¿Sí aprende uno de los muchachos? Sí, claro, los muchachos también se aprenden. Y nos retroalimentamos, ¿cierto? Mire, nosotros necesitamos consejo en todo lo que hagamos, ¿cierto? En todas las inversiones que hagamos, en el manejo del dinero. El otro día hablamos como, ¿por qué nos endeudamos? Por no recibir consejo. Pero hay otra forma, ¿por qué no recibimos el consejo? Y es el qué dirán. ¿Será que sí pasa? Es que yo no pido consejo porque ¿qué dirán? Vamos a ver en la Biblia y vamos a estudiar algo. Lucas 12. Ese sí lo hallaron prontico, ¿cierto? Versículo 2 al 4. A ver, unidos, iglesia. ¿Hallaron? El 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en la azotea. Mas os digo, amigos míos,
no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En el qué dirán, hermanos. Entonces la persona no pide consejo y dice, bueno, yo creo que eso me va a ir bien si pido prestado una platica. Entonces pide prestado una platica, ¿cierto? Y entonces pide prestado al banco 10 millones de pesos. Dice, fácil. Me pusieron a pagar unas cuotas de 500.000 mensuales. Eso es fácil, yo las puedo pagar. Pero resulta que se enfermó y no le salió la nómina sueldo. Y entonces empieza a tener problemas, ¿cierto? ¿Sale a la luz o no sale a la luz el problema? Como está escrito ahí. ¿Sí sale a la luz? Claro, sale a la luz. Cuando de pronto nos dejamos ir por nuestro deseo y compramos algo que no necesitamos en el momento. Entonces nos compramos, voy a tratar de pintar algo. De pronto ustedes dicen, sí, se parece, y por fe. Por fe usted dice que sí. ¿A qué se parece eso? Ah, se parece, sí. Sí, un carrito, como el pequeñito. Y entonces resulta que el carrito nos viene funcionando muy bien. Muy bien. Pero decimos, no, es que un 2020 y nos atrevemos o pensamos sin recibir consejo, ¿cierto? A hacer una nueva compra y nos empezamos a atrasar. ¿Sí pasa o no pasa? Pero dice el Señor en su palabra que el que recibe consejo, ¿qué? Es sabio, es sabio, es sabio. Le puedo hacer una pregunta, a ver ustedes qué me responden. A la muerte del rey Salomón, ¿se acuerdan del rey Salomón? ¿Quién siguió en él? Un hermano llamado Roboán, solo porque la Biblia lo menciona. ¿Qué hizo Roboán cuando murió su papá? Pidió consejo, muy bien, pidió consejo, pero pidió consejo a dos partes. Entonces, a una fue a ¿quiénes? A los ancianos. ¿Y otros a quién? Voy a escribirle aquí a las palabras que utilizamos hoy. A los muchachos, ¿sí o no? ¿Qué le dijeron los ancianos? ¿Cuál fue el consejo de Roboán? Oiga, Roboán, mire, vas a reinar, entonces escucha al pueblo, ¿cierto? No los apriete tanto, no. Téngalos ahí. ¿Y qué dijeron los muchachos? Los muchachos que dijeron, muéstrales quién es el rey. ¿Sí o no? Así sí. ¿Cierto? Y entonces el pueblo entenderá quién es el rey. ¿Y qué hizo Roboán? ¿Por cuál consejo se fue? Por el de los muchachos. ¿Y qué le pasó al hermano Roboán cuando se fue con los muchachos? ¿Qué pasó? Entonces se cayó el reinado. ¿Sí? Se cayó. Y fue dividido. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Por eso el Señor siguió con la tribu de Judá. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? ¿A quién debemos de pedir el consejo? ¿A quién? Vamos a pedir el consejo al que lo sabe todo. ¿Que es quién? El Señor. Vamos a Isaías. Al capítulo 9 de Isaías. Si lo hallaron ya todos, leemos para la gloria de Dios en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 6. Unidos. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se llama el Señor? Pero en la tarea que estamos haciendo, consejero. Entonces les pregunto, ¿qué es un consejero? ¿Qué es un consejero? El que da consejo, ¿cierto? Y entonces el nombre del Señor es consejero. ¿Qué quiere el Señor entonces que hagamos? ¿A quién le pedimos consejo? A Dios. Dios sabe mañana
Sabe el ayer, el hoy y el mañana, ¿cierto? Yo he visto en las empresas, por la gracia del Señor, soy contador público. Y entonces los hermanos, que aquí hay varios contadores, ¿cierto? Los hermanos me entienden. Entonces dicen las empresas, vamos a colocar un nuevo negocio. Entonces yo trabajo en el combustible, vamos a colocar una estación de servicio. ¿Sí? Y entonces dice, yo creo que vamos a vender en el mes 90.000 galones. Bueno, ¿cuánto nos vamos a ganar si vendemos 90.000 galones más? Pero hay una pregunta, ¿sí los va a vender? ¿Será que sí puede llegar a ser la estación de servicio? ¿Será que por el camino no se pueden presentar dificultades? Pregunto. ¿Será que sí le dan el permiso para que opere una estación? Es más, les quiero contar para la gloria del Señor. Ustedes saben que yo trabajaba aquí en Puente Grande y se ha comprado el lote para hacer una estación de servicio. Pero ¿sabe qué pasó? La alcaldía nunca dio el permiso para una estación por el estudio de suelos. Entonces, ¿sabe qué tocó hacer con el lote? Venderlo. ¿Sabe qué se están construyendo hoy día? Vivienda de interés social. Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir para el consejo? Al Señor. Entonces, el Señor sí sabe, hermanos. Él sí sabe en dónde es, cuánto va a vender, si lo va a poder hacer o no lo va a poder desarrollar. ¿Es así o no es así? Necesitamos el consejo del Señor. Dice la Biblia que en Isaías, os es dado un consejero. Pero me he dado cuenta cómo nosotros pedimos consejo para algunas cosas, pero para otras no. ¿Será que el Señor quiere que le pidamos consejo para todo? Sí, amén, claro. Y en el consejo del Señor podemos encontrar la respuesta. Vamos a la fija. Vamos a mirar en Salmos 32:8. Si lo hallaron, lo leemos unidos para gloria del Señor. ¿Todos listos? Unidos. 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, hermano, y te enseñaré el camino en que debes andar. Precioso. Porque vamos a la fija. Entonces le decimos, cuando nosotros ponemos nuestras finanzas en la mano del Señor y le pedimos consejo al Señor, entonces vamos a la fija. Les voy a contar algo. Hace unos años me llamó un hermano, Vicencio, y me dijo, Juan, quiero que me ayudes, que hagamos una sociedad. Dije, ¿qué se trata de la sociedad? Y me dijo, él es rectificador de motores. Dijo, me están vendiendo un lote de herramienta de motores, y entonces compramos esa herramienta de motores, ponemos una rectificadora en Villavicencio y eso nos va a ir, pero bien. Digo, ¿cómo está seguro? Dijo, no, porque es que aquí no hay sino una y entonces él cobra lo que quiere, y entonces ya nosotros miramos allá a ver otra alternativa, podemos tratar diferente. Entonces le dije, no se me disgusta si le digo algo. Dijo, ¿qué será? Tenemos que pedirle permiso al Señor, consejo a Dios. Dijo, ¿y cómo es eso? Y es fácil. Nos arrodillamos delante del Señor, hablamos con Dios, le decimos, Señor, queremos hacer este negocio. Y si el Señor nos dice que sí, ¿qué va a pasar? Que nos va a ir muy bien, ¿cierto? Pero si dice el Señor que no, entonces ¿qué tenemos que hacer? Puede ser, no hacerlo. Me dijo, me gusta, hagámoslo. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que no. ¿Por qué diría el Señor que no? Porque el Señor es el que tiene pleno control sobre todo, ¿cierto? Él sabe todo. Y luego mi hermano se dio cuenta que resulta que él no sabía, pero entre tanto que estaba averiguando por esto, colocaron una nueva rectificadora moderna, con todos los elementos. Entonces el Señor sí sabía. ¿Y quiere que les cuente algo más para gloria del Señor? Estando un día orando, el Señor me dijo, dile a tu hermano que el negocio que va a hacer, no lo haga, porque lo van a estafar. Oiga, tremendo, ¿cierto? Oiga, sin pedirle el consejo, pero el consejo del Señor, ¿cuál era? Que no hiciera ese negocio, que iban a estafar. Entonces yo llamo a mi hermano y le digo, hermano, no sé usted en qué cuentos ande y no sé qué quiera comprar usted, pero quiero contarle algo. El Señor me dice que le van a proponer un negocio, que no lo haga.
porque lo van a estafar, va a perder su dinero. Aló, aló, ¿me escucha? Hermano, ¿está ahí? Sí, 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 gracias. ¿Qué estaría pensando el hermano? En hacer un negocio. Oiga, cuéntale la gloria del Señor. Dios es santo, amén. Es 3 veces santo, pero tenemos que recurrir al consejo. Tenemos que buscar el consejo. Vamos a otro texto bíblico que está ahí en Salmos también 16:7. Este sí lo van a encontrar facilito. ¿Ya lo hallaron? Salmo 16:7. Veámoslo para la gloria de Dios en el precioso nombre del Señor Jesucristo, amén. Dice: bendeciré a Jehová, unidos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Vea, ¿qué pasaba con el rey David? Este versículo. Dice: bendeciré a Jehová que ¿qué? Que me aconseja. Aún en las noches. Oiga, qué precioso. Qué precioso. Aquí hay 2 contadores. Ellos me van a entender, pero tengo que contarlo para vergüenza de la carne. Pero para gloria de Dios. ¿Sí me van a contarlo? Hace muchos años empecé a hacer la declaración de renta de la empresa. Entonces, cuando terminé la declaración de renta, en esa época, hermano, no era como ahora, que se mandaba por internet. No es que sea viejito, es que los tiempos han cambiado. Sí, han cambiado. Entonces, en esa época era en papel. ¿Sí? Entonces iba al banco y se llevaba allá. Oiga, cuando la trajeron del banco, me puse a contemplar el trabajo. Así. Una obra de arte esta declaración. Cuando escuché la voz del Señor, antes de escuchar la voz del Señor, escuché la voz de la patrona. Que dijo: mijo, venga un momentico. Y, sí, señora. Me dijo: los 300 millones de pesos que el banco nos prestó el 31 de diciembre quedaron entre la renta, ¿cierto? Y yo, la obra de arte se había dañado. Hermano, allá sucedió una transacción. Los bancos cierran el 28 de diciembre, ¿cierto? Pero ella había logrado con el banco una excepción y ha podido que le quedara, porque ya quedara registrado. Oiga, hermano, y yo hoy veo la hora y yo no podía hablarle nada. Y yo bajé la cabeza asustado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y este papel toca romperlo, esto no quedó mal. Me fui para el baño de la oficina. Y dije: Señor, ¿qué pasó aquí, Señor? Señor, mira esta declaración, Señor, y se me olvidó. Me confié que eso estaba después del cierre. Y yo: Señor, ¿qué pasó? Siervo, ¿me pediste consejo? Y dije: no, Señor. ¿Y qué hago? Y yo: vete para el escritorio. Y me fui para el escritorio. Me dijo: toma un papel y lápiz. Hermano, me di todos los registros contables. ¿Lo puedes creer? Para Él sea todo honor y toda gloria. Para Él es toda honra. Para Él es toda alabanza. Él es el Señor. Nosotros a veces nos creemos autosuficientes. Iglesia, el ego, el orgullo no nos... Pensamos que porque hacemos algo tenemos pleno dominio sobre eso. Y el único perfecto es Dios. El que no se equivoca es Dios. El que tiene la razón en todo es Dios. Y entonces nosotros, la mujer que prepara alimentos exquisitos, y no le pide consejo al Señor. ¿Se le puede apagar la estufa? ¿Se puede apagar el gas? ¿Se puede quemar cocinando o no? Pero nosotros, ¿cómo vamos al trabajo? Que esto lo he hecho por tantos años. Oiga, el orgullo, la testarudez no nos deja, pero el Señor quiere que vayamos a sus pies y le pidamos al Señor el consejo. ¿Sabe qué aprendí desde ese día? A presentarme antes, no después, antes. Señor, aquí tengo este trabajo. Lo he preparado, Señor. He mirado, Señor bendito. Señor, pero si me falta algo, házmelo entender. ¿Y sabe qué me ha pasado a veces? Que me dice: no has considerado tal cosa. Tremendo Dios. ¿Necesitamos consejo del Señor, iglesia? Sí, necesitamos consejo del Señor. Porque a veces la iglesia vive en problemas. Nuestros hijos necesitan consejo. Alguno de mis hermanos me puede decir: hermano, es que yo voy al del Señor y no me escucha. No recibo consejo de parte del Señor. Y es porque nosotros somos impacientes, ¿cierto? Nos arrollamos y queremos que al levantarnos
listo el consejo. Pero el consejo, ¿cómo se encuentra en el Señor? En el secreto con Dios, ¿cierto? ¿Será que Dios sabe la dificultad que necesito resolver? ¿El problema que necesito resolver? Sí. Pero ¿qué espera el Señor? Que contemos con Él, que entremos en el secreto con Dios y Dios nos dará el secreto. Oiga, hermanos, y si no escucha la voz del Señor, Él nos dejó una herramienta preciosa, poderosa. ¿Cuál será la herramienta que dejó el Señor? ¿Cuál? La palabra. Vamos al Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Este sí es facilito que lo encuentren. Es el más largo de la Biblia y ese ocupa como 3 hojas. ¿Vayaron, cierto? Vamos a leer del Salmo 119, el versículo 24. Unidos para gloria del Señor. ¿Lo tienen todos, mis hermanos? Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento del Señor. Muchas veces por los afanes de la vida no consultamos. Entonces nos arrodillamos y queremos escuchar la respuesta, pero el Señor nos ha dejado su palabra, amén. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué está escrito acá? Dice, pues tus testimonios son ¿qué? Mis delicias y mis consejeros. A través de la palabra entendemos el consejo de Dios. ¿Será que sí o no? Claro, el Señor nos habla a través de la palabra. El Señor nos dice a través de su palabra. Nos enseña a través de su palabra. Miremos otro texto, ahí mismo otro versículo, el 98. Ahí mismo en el mismo salmo. Voy a leer del 98 al 100, amén. Mis hermanos me siguen, del versículo 98 al 100. Me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado ¿qué? Mandamiento. Oiga, hermano, cuando guardamos la palabra del Señor, ¿qué viene entonces a nuestra mente? El pensamiento de Dios, la voz del Señor. Oiga, hermano, ¿qué hacemos? Yo he visto cómo los hermanos nos dirigimos a un pastor o a alguien y es bueno hacerlo, pero esperar en el consejo, porque a veces esperamos que decimos, no, ese consejo que me dé el hermano, y ahí se hace todo lo contrario, todo diferente, todo lo que Dios no quiere. Pero si pedimos consejo, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en el consejo, acatar en el consejo, nos guste o no nos guste. Mi hermano dijo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Dije, otro negocio, otra cosa, porque ese no está en los planes de Dios. Y si no está en los planes de Dios y no obedecemos, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a fracasar en el negocio, vamos a perder en ese negocio. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios y acudimos a Dios, y Dios nos dice, no lo hagas, y obedecemos, pues Dios tendrá otra cosa para nosotros, amén. Pero en la palabra encontramos consejo del Señor. Mire, quiero que miremos ahí en Jeremías 23, 29. En Jeremías, ¿lo hallaron todos? Capítulo 23, versículo 29. Lo leemos juntos para gloria de nuestro Dios. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oiga, tremendo. ¿Cómo es la palabra del Señor? Como fuego, ¿cierto? Como martillo, hermanos. ¿Es ahí? Ahí está la palabra del Señor. Oiga, el Señor siempre tiene consejo para nosotros. Me agrada en la madrugada leer la palabra del Señor, porque ahí está el consejo del Señor. Ahí está el consejo de Dios para el día. La meditación de Dios para ese día está la palabra del Señor. Si venimos delante del Señor antes de, ¿cierto?, iniciar las labores de un día. Ustedes se han dado cuenta, nosotros nos levantamos, nos organizamos, después de haber orado, ¿cierto? Y dado gracias a Dios. Yo supongo que todos cumplimos con eso, ¿cierto? Sí, claro. Y le encomendamos al Señor lo que vamos a hacer. Pero de pronto el Señor nos cambia el itinerario. ¿Qué les ha pasado? Cuando nos ponemos en la mano del Señor, si yo quisiera hacer esto, pero tú eres mi Señor, ¿qué me aconsejas? Y de pronto el Señor nos cambió el orden. ¿Por qué nos cambiará el orden? Porque no nos conviene. Hágalo de tal manera
Nos conviene todo, hermanos. Dios quiere que pidamos consejo a Él. Nos dejó su palabra, pero aparte de su palabra, el Señor también nos ha dejado otras personas que nos han antecedido y que también nos ayudan. Vamos a mirar en el Salmo 37 y verá que encontramos ayuda. Salmo 37, y si lo hallaron todos, vamos a leer de Salmo 37, el versículo 30 y 31. ¿Listo todos? La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿En quién buscamos consejo? Según este versículo. ¿En quién? Ya dijimos consejero, que es Dios. ¿Tú? Dijimos también en la palabra. ¿Y en quién? Hombres justos. Dios prepara personas que nos ayudan, ¿cierto? Porque dice que la boca de los justos que hablan, la boca habla sabiduría y de su lengua habla justicia. Oiga, hermanos, si nosotros conseguimos, mire, hermanos, el Señor nombró un santo consistorio. De seguro que si nosotros vamos donde hombres justos, el hermano José Terreros, hermano, mire, yo necesito esta dificultad, ¿nos podrá ayudar el hermano? Es un hombre de Dios, nos puede guiar, nos puede dar un consejo útil a nuestra vida. El hermano nos puede ayudar. Y hay hermanos que de pronto nos pueden solicitar ayuda. Si nosotros hablamos, si nosotros andamos en los caminos del Señor, ¿cómo son nuestras palabras? Sabias, sabias. A veces cuando me llama alguien en la economía de la iglesia y me va a decir algo, Señor, ¿qué le digo? Mientras la persona me está hablando aquí y está escuchando, hermano, tenemos esta dificultad, este problema, Señor, ¿qué le puedo decir? Señor, ¿qué le puedo aconsejar? Señor, por bondad, por misericordia. Él es el Señor, Él es Dios, amén. Él es el que todo sabe, hermanos, el que nos puede ayudar. Si nosotros recurrimos a la fuente de la sabiduría, Dios nos ayuda. Dios está con nosotros, amén. Miremos otro texto ahí, que está en 1 Corintios capítulo 12. Si lo hallaron los hermanos ya, vamos a leer versículos 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. ¿Lo hallaron? Leámoslo juntos, iglesia, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué nos está hablando el Señor en ese versículo? ¿Qué hay qué? ¿Diversidad de qué? ¿Para qué dio Dios diversidad de dones? A ver, para un 5. Para un 5. ¿Se quiere ganar un 5? Responda con sabiduría de Dios. ¿Para qué Dios dio diversidad de dones? Ahí lo dice. Ahí lo dice en el versículo 7. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. Está escrito, para provecho. A ver, ¿todos son predicadores? ¿Todos son maestros? No. ¿Todos tienen don de sanidad? No. Entonces, ¿para qué Dios dio los diferentes dones? Es para ayuda, provecho para cada uno. Entonces, a unos el Señor les dio más conocimiento sobre finanzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que pidamos consejo. Consejo, hermano, ¿qué puedo hacer? Hermano, ya estoy endeudado, hermano. Sí. Yo hubiera pedido consejo, pero estoy, hermano. Le debo a este. Y es que no le cuento, hermano, porque lo hago llorar. ¿Qué hago? Pero si recibimos consejo, Dios es fiel, hermano. Dios es fiel y verdadero. Y Dios tiene la salida. Amén. Y Dios nos guía. Nos dice, haz tal cosa, haz tal cosa. Mira, puedes hacer esto. Haz una lista y venga delante de mí. Coloque tus necesidades y yo las resuelvo. Dice el Señor, amén. Pero también hay alguien que nos puede ayudar en la casa. ¿Quién puede ser? ¿No he escuchado hablar de esta persona? ¿Quién es?
El cónyuge, Génesis 2:24. Génesis 2:24, lo leemos unidos para gloria de Dios en el precioso nombre del Señor Jesús, amén. Unidos, 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. ¿Para qué es la ayuda idónea? ¿Para qué es? Un apoyo, sí señor. ¿Será que nos puede dar consejo el esposo? ¿La esposa? ¿Papá? ¿Mamá nos puede dar consejo? ¿Un hijo nos puede dar consejo? ¿Sí nos puede dar consejo un hijo? Sí, claro. Sí. Un hijo sabio. Un hijo sabio. El muchacho pobre, que es mejor pobre y qué? Y sabio. No, no vayan a escuchar el consejo de los muchachos que le dieron consejo a Roboán, porque ellos no lo hicieron tan sabiamente. Pero note que el Señor tiene, y nosotros, ¿qué hacemos con nuestro oído? Lo tapamos, no escuchamos. Y el Señor está hablando a través de esa persona. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el trabajo de Moisés? Cuando el Señor saca a Moisés de la tierra de Egipto y va con todo el pueblo por el desierto. ¿Se acuerdan cómo era que venían el pueblo delante de él a pedir consejo? ¿Lo recuerdan? Y fue alguien y lo vio en esta tarea. ¿Quién fue? ¿Quién? Sí, señora. ¿Es el suegro? ¿Sí o no? El suegro. ¿Y cómo vio el suegro a Moisés? Muy cansado, muy agotado, todos haciendo fila, y era toda la población de Israel, ¿cierto? ¿Cómo sería eso, hermano? Y los hermanos esperando el momento de ir a hablar con Moisés. ¿Y quién le aconsejó el suegro? ¿Que quisiera qué? Que buscara hombres, ¿cierto? ¿A quiénes mandó Moisés? A los ancianos de la congregación. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo el suegro a Moisés? ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? ¿Sí? Por no leer la Biblia es que no me está contestando. Porque me miran con los ojos abiertos. Y entonces yo, sorprendidos. Entonces yo digo, no se han leído la historia de Jetro. Pues sí, pero tú te la has leído. Los ancianos, ¿sí? Que los asuntos menores los trataran los ancianos y que los mayores se los llevaron a Moisés y él se los consultaba a Jehová nuestro Dios. ¿Es sabio el Señor? Sí, amén. Amén. ¿Es sabio el Señor? Hermano, el consejo es una ayuda que el Señor deja en todas las áreas de nuestra vida. Y como estamos hablando del manejo del dinero, necesitamos consejo de Dios. Señor, sacamos lo del diezmo. Con este saldo, entonces tenemos 1.000.000 de pesos que recibimos mensual, ¿cierto? Entonces los 100 del Señor, todos los 1.000 son del Señor, pero con los 100 nos quedan ¿cuánto? 900. Aquí venimos consejo de Dios. Señor, aconséjame. Señor, dirígeme. Señor, multiplica este dinero. Nosotros en la Junta recibimos de parte del Señor lo que llega al alfolí. Hacemos exactamente lo que estoy contando, ¿cierto? Entonces se gastan los servicios públicos, ¿cierto, hermano contador? Los salarios de los pastores, pero Señor, muéstranos. ¿Necesitamos consejo de Dios? Por supuesto. Señor, díganos cuál es la mayor necesidad de tu iglesia. ¿En dónde está para atenderla, Señor? Para hacer la voluntad de ti, Señor. ¿Le agradará al Señor? Claro, lo tenemos en cuenta. Entonces el Señor tiene personas que nos ayudan. Dice, en la multitud de consejeros hay algo importante. ¿Qué dice la Biblia sobre la multitud de consejeros? Proverbios 15:22, hermanos. Ya estoy terminando. Voy a cumplir con el tiempo. Me pasé unos minutos, pero no muchos. Proverbios 15:22. ¿Lo hallaron todos? Entonces vamos a leer Proverbios 15:22 para la gloria de nuestro Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Porque es bueno escuchar varios consejos. A ver. Entonces un hermano sabio me dijo una cosa, otro hermano sabio otra, otro hermano sabio otra, otro hermano sabio otra. Cuando recibimos así, porque es bueno, porque la Biblia dice, mas en la multitud de consejeros
se afirmen. ¿Qué quiere decir eso? A ver, muchacho, yo sé que me quieres decir, me quieres ayudar. Ayúdame, ayúdame, hermano. Y tú lo vas pensando también para ayudarme también. A ver, ¿por qué en la multitud de consejeros se afirmen? Sí, señor, porque note que no siempre nos aconsejan la misma cosa, ¿o no? Pero entonces nosotros nos damos cuenta, oiga, este me dijo una cosa, pero estos tres estuvieron de acuerdo, entonces quiere decir que el Señor me lo está confirmando, se afirman. Pero si los tres me están diciendo, no lo haga, y uno que sí, y empieza el hermano, pero hay uno que sí me dijo que sí, pero ¿qué están diciendo la mayoría? Que no lo haga, que no lo haga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hacerlo. Note que la mayoría se afirman, porque Dios tiene las personas para ayudarnos. Entonces se ponen en la misma, nos pueden decir en diferentes palabras, pero nos están diciendo, te aconsejamos, no te metas en eso. Te aconsejamos, no lo hagas. Oiga, muchachos que me escuchan, jovencitas, es que esa mamá cuando está aconsejando por algo, ¿sí o no? Y los que tenemos mamá y todavía estamos los que tenemos papá también, escuchemos, porque ¿qué dice el muchacho? No me diga que yo ya sé. Ese señor de 80 años sabrá más que yo, ha vivido más tiempo, ¿cierto? Ha vivido, ha trasegado, se ha equivocado también en otras oportunidades, ¿o no ha pasado así? ¿No ha pasado así? Les voy a contar algo para ya terminar. La semana pasada, esa que acaba de terminar, me encontré con alguien de la oficina. Yo les conté una dificultad por la que el Señor me pasó, ¿cierto? Una dificultad tremenda, difícil. Lo voy a contar para la gloria del Señor. Un testimonio. Este hombre que les voy a contar es socio de la empresa. Yo me había envuelto en medio de dos familias. Se separan dos familias y las dos familias, por el interés que había, yo quedé en la mitad de las dos familias. Pero la familia que se puso en contra de este servidor eran los más amigos. Dice el hermano David, cosa curiosa. Pero es que el Señor tenía preparado un plan. Y entre estas personas, aparte de ellos, había una persona que estaba mediando entre las dos. Oiga, venga, como familia organicemos. Entonces me contó la semana pasada, Juan, me separé en junio. La semana pasada mi esposa. ¿Pero por qué lo hiciste? Yo, espere, le cuento, déjeme hablar. Me separé en junio. Perdí lo que tenía. Y no podía ver a mis hijas que estaban en los Estados Unidos. Me vine para acá. Me dijo, pero me encontré con uno de mis amigos. Y el amigo le dijo, pídale a Dios. Pídale consejo a Dios. Oiga, uno de mis amigos me dijo, pídale consejo a Dios. Y entonces me dijo, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo le pido consejo a Dios? ¿En qué manera? Habla con Dios, arrodíllese y pídale a Dios. Y entonces me dice, pero luego me reúno con usted. Y cuando estaba en medio de la tormenta y la dificultad, me dijo, Juan, no se preocupe, vamos a conseguir el mejor penalista que tiene la ciudad. Le dije, ¿para qué? Para que lo defienda. Entonces yo le dije, es que no hay necesidad de que me defienda un penalista porque yo tengo un abogado que me defiende. Yo tengo que me defienda. Y además ese abogado que yo tengo no ha perdido ningún caso. Y entonces cuando yo voy por el carro me dijo, Juan, me decía en la oficina, venga, pero si a usted lo llevan a un estrado, yo creo que lo expliqué algo, si usted lo llevan a un estrado y entonces usted lo están acusando de algo, y entonces ¿cómo hace Dios para defenderlo? Yo, pues Dios me defiende. ¿Pero cómo lo defiende? Y dije, no, pues nombran como no tengo abogado, nombran un abogado de oficio, ¿cierto, hermana? Y está la hermana que nos apoya y nos enseña. Y entonces es un muchacho que recién ha salido, pero con ese hombre Dios se glorifica y me defiende, porque Él es el Señor, Él es Dios. Y yo no puedo creer eso.
Pero cuando yo voy con el carro me decía, oiga, es que estas palabras que usted me dijo, que tienen un abogado que me defiende y que no ha perdido un caso, me están por allá taladrando. El otro amigo le había dicho que buscara a Dios. Entonces me dijo, la semana pasada me dijo, Juan, es que cuando usted me habló de eso, dije, ese hombre está loco. Es que a la verdad yo dije, ese hombre como, o hay mucha confianza en Dios, pero ¿sabe qué? Voy a hacerles caso. Voy a pedir consejo de Dios. ¿Y sabe qué me contó? Que se arrodilló delante de Dios. Le dijo, Dios, yo no sé ni cómo hablar contigo, ni cómo ser, pero lo que sí sé es las necesidades que tengo. Y te voy a pedir 3 cosas, Dios. Y la primera que te voy a pedir es que me vuelva mi esposa. La segunda que te voy a pedir es que las deudas que debo las pueda pagar. Y la tercera que te voy a pedir es que me dé nuevas fuerzas. ¿Qué cree que hizo Dios? Le dio las 3 cosas, iglesia. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Oiga, le dio las 3 cosas. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se reconcilió con la esposa. Y me decía, voy, estoy contento, porque Dios me devolvió a mi esposa. Le pedí consejo a Dios y Dios ha obrado, es verdad. Y que a uno, un hombre inconverso le hable de esa manera. Y es cierto que Dios cumple. Y me devolvió a mi esposa. Y entonces le pedí a Dios que me ayudara con las deudas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Cuando ya resolví el problema con ellos, llegamos a un acuerdo, mi hermano me dijo, te voy a dar esta casa que vale 1.800 millones en gratitud por haber hecho ese arreglo. ¿Y sabe qué, Juan? Con eso pago mis deudas. Y le pedí a Dios fuerzas y míreme, tengo fuerzas. Dios sigue adelante. Dios está contigo. Yo puedo creerlo ahora, puedo creerlo. Precioso nuestro Dios. Él es nuestro Dios, iglesia. A Él le servimos. Por Él nos reunimos en este lugar para adorarle, para aprender de Él. Vamos a darle gracias a Él. Amén.